recordando lo ya señalado acerca de que el paraíso o el cielo sí existe, entonces, eh, ¿por qué estamos fuera de ese lugar? Y tenemos que pensar que ese lugar es un lugar donde existimos cada uno de nosotros, existen las cosas, los objetos, aún los que el hombre ha creado, la tecnología, existen ciudades, existen planetas, existen animales, existen plantas, existen colores, olores, sabores, pero todo ahí es bueno. Eh, Al saber esto, que en el mundo de las ideas no es simplemente un mundo donde las ideas estén ahí volando una en un espacio oscuro, una idea por ahí, otra por acá. No, no, no. Sino que también existen las ideas complejas, las ideas sobre, sobre objetos complejos que se constituyen a la vez de otros objetos que los componen, como por ejemplo por los sistemas, como por ejemplo un planeta es un sistema, la Tierra es un planeta, es un sistema que tiene corrientes, flujos, aguas que se interconectan unos con otros, pero allí son de manera perfecta. Y pues bueno, también hay galaxias, hay estrellas, trillones de estrellas en cada galaxia, hay universos, pero dentro de los universos y galaxias hay sistemas planetarios con planetas iguales al nuestro, muy parecidos, donde orbitan alrededor de los soles o estrellas que son soles y tienen vida. Si toda esta complejidad y toda esta perfección ya existía en el mundo de las ideas, ¿cómo es posible que eh, estemos aquí en este mundo donde existe el sufrimiento? La pregunta es entonces, ¿qué pasó? ¿De dónde surgió el mal? Para responder para responder tal pregunta, nos tenemos que remitir de nuevo al filósofo griego Platón. Platón nos habla sobre quién se robó las ideas del mundo perfecto, espiritual y mental, de Monad, es decir, de Dios. Y este ser hizo lo que el primero, como también se le conoce a Dios o Monad, el primero, hizo lo que el primero evitó a toda costa. Y esto que trató de evitar, como ya se había dicho, fue hacer las cosas que estaban en su imaginación, o sea, en el mundo de las ideas o pleroma, y que ahí eran perfectas, y pasarlas y hacerlas en este mundo donde ya no van a existir para siempre. Hacer copias en este mundo material, con materia y energía, donde esas copias ya no van a existir para siempre. Eh, bueno, este, entonces hay alguien, algo, que esas ideas perfectas eh, que existían de manera inmaterial, incorruptible y espiritual, ahora sí, este, hubo un ser, una persona, como así decirlo, un ente, eh, que al que Platón se refirió en sus escritos filosóficos, y el cual, dice Platón, que es un ser inferior, creado sin querer por uno de los eones,
que Monad, Dios, a la vez había creado dentro del pleroma. Dios creó eones, seres perfectos y superiores dentro del pleroma, no solo personas dentro de los mundos de las ideas por ejemplo, de planetas con personas ideales, sino que además creó también seres más poderosos, pero buenos dentro del pleroma. Y uno de estos seres, creado por Dios, Monad, a la vez, creó otro ser, pero este ser fue inferior. Este ser vino a hacer todas las cosas del mundo de las ideas, pero las hizo de nuevo con materia y energía. Y así este personaje dio forma a este mundo de materia sensible y físico donde vivimos ahora, donde las cosas acaban, se degradan y son imperfectas. Por lo tanto, el mundo físico y material en el cual vivimos y energético, que no es el de las ideas, lo único que tenemos del mundo de las ideas es el alma, pero este mundo físico y energético y material, no fue iniciada su creación por el ser primigenio. Pues entonces aquí Platón nos dice quién lo creó. Cuestión recurre a una figura mítica llamada Demiurgo. Decía que al principio existían 4 cosas. Por un lado, el espacio. Por otro, la materia sin forma, en estado caótico. En tercer lugar, encontramos las ideas, que como ya sabemos son perfectas. Y por último, el Demiurgo. ¿Y quién es este tipo? Pues el Demiurgo es un genio ordenador. Da igual cuán desordenada esté tu habitación. Si llega el Demiurgo y hace un chasquido, lo deja todo reluciente. Vamos, que este tipo es el sueño de toda madre o persona amante del orden. El Demiurgo veía, a un lado, la materia desordenada y caótica. Al otro, las ideas perfectas. ¿Qué hizo? Pues lo que muchos estudiantes, copiar. Se fijaba en las ideas perfectas, las intentaba imitar, pero ya se sabe que a veces, aunque uno tenga las ideas muy claras y perfectas, en el proceso de copiar puede que nuestra obra no quede exactamente como esperábamos. Esto mismo es lo que le sucedía al Demiurgo. Las copias que hacía no eran perfectas, así que ya sabes, si tienes alguna tara, échale la culpa al Demiurgo. Vamos a pasar ahora a la alegoría o mito de la caverna. En una caverna había un grupo... Ok. Bueno. Entonces, pues vemos que Platón se refirió a este ser que tomó la protomateria y la energía que el monad, Dios, había dejado como estela dentro del espacio-tiempo. Y él tomó esta protomateria y energía y empezó a formar con ella objetos, pero objetos perecederos, no inmortales, no infinitos en tiempo y existencia, como los que había formado Monad, Dios o conciencia primigenia, también conocido como el primero, padre de las luces, etc. Ya conociendo al Demiurgo, quien creó las cosas de materia, siendo indiferente al sufrimiento que causaría a estos seres físicos y energéticos que estaba creando,
al someterlos al deterioro que el tiempo ejerce sobre lo material hasta degradarlo, descomponerlo y degenerarlo. Aún sabiendo esto, al demiurgo no le importó y creó seres vivos como animales para gobernar sobre ellos, seres hechos de carne. Él creó a los animales y gobernaba sobre ellos y les dio instintos. Pero no conforme con esto, también quería ser adorado por seres vivos inteligentes con conciencia. Y para lograr dotar de inteligencia y noción de sí mismos a algunas razas de seres vivos que había creado, robó chispas divinas de Monad Dios, es decir, robó almas espirituales, también llamadas esencias, Pure Souls o mónadas. Una cosa es el alma, otra el espíritu, pero algo más superior son las almas espirituales. Estas eran del pleroma, pertenecían al pleroma, o sea, al mundo perfecto de las ideas. Y las encerró en este cuerpo físico, lo cual somos ahora nosotros. Personas que tenemos un cuerpo de carne y hueso. El demiurgo no tuvo ningún reparo en cometer tal transgresión, ni ningún remordimiento de estarlo haciendo. Antes bien, este ser llamado demiurgo contiene solo egoísmo, y tal es su cinismo que disfruta hacer sufrir y que se contengan de alcanzar gozo y plenitud estas Pure Souls, o chispas divinas que él tiene secuestradas, o nuestras Pure Souls que nos tiene secuestradas, o que están secuestradas dentro de estos cuerpos físicos que tenemos. Y otra cosa que le satisface mucho es que al encerrar chispas divinas, Pure Souls que viven en cuerpos en este mundo físico, también las condenó a que experimentaran o que experimentáramos la muerte a través de estar en este mundo físico y material. Dicho esto, entonces ya estamos bien conscientes de que él tomó la materia sin forma del espacio vacío y la ordenó creando planetas y estrellas, lo cual lo copió de los planetas y estrellas que percibió que existen de forma permanente y sin fin solo en la imaginación de Dios Monad, o sea, que existen en el pleroma. Es decir, como ideas, copió de planetas, estrellas, bueno, aquí una llamada. Dicho esto, entonces ya estamos bien conscientes de que él tomó la materia sin forma del espacio vacío y la ordenó creando planetas y estrellas, lo cual copió de los planetas y estrellas que percibió que existían de forma permanente y sin fin solo en la imaginación de Dios Monad. Ahí estaban los planetas, como ya sabemos, galaxias, universos perfectos. Y en la imaginación de Monad, o sea, del pleroma o del Dios verdadero, de Abraxas, o también del Padre Celestial, del primero, ¿cómo más se llama? También se le llama como de la inteligencia primordial o conciencia primordial en su mente y en su imaginación no existe ningún infierno, porque sus ideas, pensamientos e imaginación son perfectos al igual que él es perfecto. O sea, en el mundo que no tiene fin, el de las ideas o pleroma, en el mundo espiritual superior o de almas espirituales, no existe el infierno. Es decir, que tu alma, esencia, chispa divina, Pirsol o como le quieras llamar de alguna de estas maneras, nunca irán a un infierno espiritual ni material sin fin. Y eso de que estás libre del infierno espiritual y eterno es así aún por más mal que te portes, pero no quiere decir que por eso te vas a portar mal, porque lo que haces lo pagas entero en este plano físico a menos que te arrepientas genuinamente. Para no pagar tienes que arrepentirte genuinamente y hacer que tu ser, tu esencia interna, tu alma divina
que es una parte del pleroma que está aquí encerrada en este cuerpo, hacer que logre trascender un poco más, o si es mejor totalmente, hacia la plenitud e iluminación espiritual.